Fui a celebrar con mi hijo y su esposa el éxito de la venta de mi empresa, $103 millones. Reservé una mesa en el mejor restaurante de la Ciudad de México. Cuando mi hijo fue al baño, la mesera se me acercó, pálida, y susurró: «No bebas eso. Vi cómo él puso algo en tu trago». Mi corazón se heló. Me levanté y me fui sin mirar atrás. 24 horas después, descubrí algo que cambiaría mi vida para siempre. Pero déjenme contarles cómo llegué a ese momento. Cómo un padre que dio todo terminó siendo envenenado por su propio hijo. Me llamo Roberto Castellanos. Tengo 59 años. Fundé Castellanos Logistics hace 33 años con un camión usado y muchos sueños. Hoy, hasta hace una semana, era una de las empresas de logística más grandes del país, con contratos gubernamentales, corporativos, internacionales. $103 millones fue el precio final de venta. Una fortuna que construí ladrillo por ladrillo, envío por envío, sacrificio por sacrificio. Me casé con Elena cuando tenía 26 años. Ella tenía 24. Era contadora, inteligente, ambiciosa, hermosa. Tuvimos 2 hijos, Rodrigo, que ahora tiene 32 años, y después vino Carolina, que tiene 29. Elena falleció hace 6 años, cáncer de mama. Luchó durante 3 años. Gasté millones en tratamientos, en viajes a Estados Unidos para terapias experimentales, en esperanzas que se desvanecían con cada visita al doctor. Pero no funcionó y la perdí. Sus últimas palabras resonaron en mi mente durante años. «Roberto, cuida a nuestros hijos, pero no les des todo. Enséñales a trabajar, a valorar. Prométemelo». «Te lo prometo, mi amor». No cumplí esa promesa. Después de que Elena partió, me hundí en el trabajo y en la culpa de sobrevivir, de seguir respirando cuando ella ya no podía. Y mis hijos se acercaron. «Para cuidarte, papá», decían, pero no era cuidado, era oportunidad. Y yo, cegado por el dolor, no lo vi. Rodrigo tenía 26 años cuando Elena falleció. Ya estaba casado con Vanessa, una mujer que desde el principio me pareció calculadora, fría, pero mi hijo la amaba, o eso decía, así que la acepté. «Papá, necesito tu ayuda», me dijo Rodrigo 2 meses después del funeral. «Quiero poner un negocio, un gimnasio de alta gama. ¿Podrías invertir? ¿Cuánto necesitas?» $2 millones para empezar. Después será autosuficiente. Le di 3 millones. «Para que tengas margen», dije, «para que hagas las cosas bien». El gimnasio abrió. Duró 8 meses. Después cerró. «La ubicación no fue la correcta», explicó Rodrigo. «Mala suerte». «¿Y el dinero?» «Se fue en el intento. Pero aprendí mucho, papá. La próxima vez será diferente». La próxima vez llegó 6 meses después. «Una aplicación de delivery», dijo. «Como Uber Eats, pero mejor. Más exclusiva. Para restaurantes de lujo». Le di 5 millones. La aplicación nunca se lanzó. «Problemas técnicos», fue la excusa. Y así siguió. Durante 6 años. Un negocio tras otro. Una inversión tras otra. Millones de pesos desapareciendo en proyectos que nunca prosperaban o que nunca existieron realmente. Carolina era diferente, o eso pensaba. Estudió medicina, se especializó en pediatría, trabajaba en un hospital privado, parecía responsable, independiente, pero también tenía su mano extendida. «Papá, necesito ayuda con el enganche de mi departamento. Papá, mi coche se descompuso. ¿Podrías ayudarme con uno nuevo? Papá, quiero hacer una maestría en Estados Unidos. ¿Podrías pagar?» Y yo pagaba. Todo. Porque eran mis hijos. Porque era todo lo que me quedaba de Elena. Y porque tenía miedo. Miedo de que si decía que no, si ponía límites, me abandonarían. Y quedaría completamente solo. Hace un año, decidí vender la empresa. No porque necesitara el dinero, sino porque estaba cansado del estrés, de las responsabilidades, de trabajar 60 horas a la semana a mi edad. Quería retirarme, viajar, disfrutar lo que me quedaba de vida. Cuando les conté a mis hijos, sus reacciones fueron interesantes.
¿Cuánto vas a sacar?, preguntó Rodrigo inmediatamente. Todavía no sé, depende de las negociaciones, pero una estimación. ¿50 millones? ¿100 millones? Posiblemente en ese rango. Vi cómo sus ojos se iluminaron, como un depredador viendo presa. ¿Y después de vender, qué?, preguntó Carolina. Te vas a retirar completamente. Ese es el plan. ¿Y tu dinero? ¿Dónde va a estar? Invertido, en cuentas seguras, para vivir cómodamente el resto de mis días. ¿Y nosotros?, interrumpió Rodrigo. ¿Tus hijos? ¿No pensaste en nosotros? ¿Qué quieres decir? Que pasamos toda nuestra vida contigo, que sacrificamos tiempo, oportunidades, para estar cerca, para cuidarte, y ahora que finalmente vas a tener dinero real, ¿simplemente te lo vas a quedar? Rodrigo, les he dado millones durante años, préstamos, ayudas temporales, no lo mismo que lo que merecemos. Somos tus herederos, tu sangre, y merecemos nuestra parte. Ahora, no cuando estés muerto. Eso suena terrible, Rodrigo. Es la verdad. Carolina y yo hemos estado hablando, y creemos que deberías darnos un adelanto, de herencia. Ahora, mientras puedas disfrutar vernos felices. ¿Y cuánto sería ese adelanto? 50 millones, cada uno. 100 millones en total. Te dejas el resto para vivir. Me quedé sin palabras. Estaban planeando cómo dividir mi dinero antes de que siquiera lo tuviera. Antes de que firmara los papeles de venta. Déjenme pensarlo, dije finalmente. Pero ambos se pusieron tensos, como si esa no fuera la respuesta que esperaban. Las negociaciones de venta tomaron 8 meses. Fueron complicadas, con múltiples compradores interesados, con ofertas y contraofertas, pero finalmente llegamos a un acuerdo. 103 millones de dólares, unos 2.000 millones de pesos al cambio actual, una fortuna inimaginable. El día que firmé, mis hijos estaban ahí, en la oficina del notario, aunque no los había invitado. Simplemente aparecieron. Queríamos estar aquí, dijo Carolina, para este momento histórico, para apoyarte, papá. Pero sus ojos no mostraban apoyo, mostraban avaricia. Firmé los documentos. El dinero fue transferido a mis cuentas, y en ese momento, mi vida cambió. De empresario activo a hombre retirado con una fortuna enorme. Papá, hay que celebrar, dijo Rodrigo después de la firma. Vamos a cenar, tú, yo, Vanessa y Carolina, como familia, para celebrar tu éxito. No sé si tengo ganas. Papá, por favor, es importante. Necesitamos hablar sobre el futuro, sobre planes, sobre nosotros. Algo en su tono me incomodó, pero accedí, porque todavía tenía esa necesidad patética de aprobación, de ser querido por mis hijos. Reservé mesa en Pujol, uno de los mejores restaurantes no solo de México, sino del mundo. Quería hacer las cosas bien. Si íbamos a celebrar, lo haríamos en grande. Llegamos a las 8 de la noche, mesa privada. Vista perfecta, servicio impecable. Rodrigo trajo a Vanessa. Carolina vino sola. Su esposo estaba trabajando. Dijo, ordenamos comida, bebidas. Todo parecía normal, placentero, incluso. Hablamos de cosas superficiales, del clima, de política, de nada importante. Pero yo sentía tensión, como si todos estuvieran esperando algo. El momento correcto para algo. Después del segundo tiempo del menú de degustación, Rodrigo levantó su copa. Un brindis, dijo, por papá, por su éxito, por los millones que ganó y por la familia que siempre lo apoyó. Chocamos copas, bebí, el vino era excelente, caro, perfecto. Papá, comenzó Carolina, ahora que vendiste, ahora que tienes liquidez, necesitamos hablar seriamente sobre nuestro futuro. ¿Su futuro? El de la familia. Rodrigo y yo hemos estado pensando, y creemos que es tiempo de que reorganices tus finanzas, de manera que beneficie a todos. ¿Qué significa eso? Significa que deberías hacer transferencias, ahora, mientras eres competente, mientras puedes, para evitar impuestos de herencia, para asegurarte de que tu dinero va a donde debe ir. Y según ustedes, ¿a dónde debe ir? A nosotros, tus hijos.
$50 millones cada uno. Como dijimos antes, es justo, es equitativo, y te dejas 3 millones para vivir cómodamente. 3 millones no es suficiente para vivir como vivo ahora. Entonces ajustas tu estilo de vida, intervino Rodrigo. Papá, eres viejo, ¿para qué necesitas tanto dinero? No vas a vivir otros 30 años. Con suerte, tal vez 10 o 15, y 3 millones son más que suficientes para eso. ¿Me estás diciendo cuánto tiempo me queda de vida? Estoy siendo realista. Y papá, si no haces esto voluntariamente, vamos a tener que tomar medidas. ¿Qué tipo de medidas? Vanessa, que había estado callada hasta ahora, habló. Tenemos abogados y doctores que pueden testificar que tu salud mental está deteriorándose, que necesitas tutela, que ya no puedes manejar tus propias finanzas. Eso es mentira. Mi mente está perfecta. ¿Lo está?, preguntó Carolina con voz suave, demasiado suave. Papá, has estado olvidando cosas, confundiendo fechas, repitiendo historias. Nunca he hecho eso. Sí lo has hecho. Tenemos ejemplos, testigos, y si es necesario, presentaremos evidencia ante un juez, y te declararemos incompetente, y entonces nosotros manejaremos todo, sin tu consentimiento. El corazón me latía fuerte. Esto era una emboscada, un plan coordinado para robarme, legalmente o ilegalmente. Y si intento pelear, dije lentamente, ¿qué? Entonces las cosas se ponen difíciles, dijo Rodrigo. Para todos, pero especialmente para ti, porque papá está solo. Nosotros somos dos, con cónyuges, con abogados, con recursos. Y tú eres un viejo solo, sin familia que realmente lo apoye. ¿Quién crees que va a ganar? Necesito ir al baño, dije levantándome. Necesitaba espacio, aire, pensar. Claro, papá, dijo Rodrigo con sonrisa falsa. Tómate tu tiempo, piénsalo bien. Y cuando regreses, podemos firmar algunos papeles que traje, solo documentos preliminares. Para empezar el proceso, caminé hacia los baños. Las piernas me temblaban, la mente me daba vueltas. Mis propios hijos me estaban extorsionando, amenazando, planeando robarme todo. Pero no llegué al baño, porque a medio camino, Rodrigo se levantó. Yo también voy, dijo. Lo vi caminar hacia mí, pero entonces se detuvo en nuestra mesa y vi algo que me heló la sangre. Vi cómo sacaba algo de su bolsillo, un pequeño frasco. Y vi cómo, rápidamente, mirando alrededor para asegurarse de que nadie lo veía, vertía algo en mi bebida, en mi copa de vino. Después, siguió caminando, como si nada, hacia el baño. Me quedé paralizado. Acababa de ver lo que pensé que vi. Mi hijo acababa de poner algo en mi bebida. Una mesera pasó cerca, joven, de unos 25 años, y me miró con expresión extraña, preocupada. Señor, susurró acercándose. Disculpe, no debería decir esto, pero vi algo. ¿Qué viste? Vi a su acompañante, el hombre joven. Vi cómo puso algo en su bebida. No sé qué era, pero no era normal y pensé que debía decírselo. El mundo se detuvo. No había imaginado nada. Era real. Mi hijo me estaba envenenando. ¿Estás segura? Completamente. Lo vi claramente. Sacó un frasquito, vertió algo en su copa y lo guardó rápido. Señor, no beba eso, por favor. Gracias, dije con voz quebrada. Gracias por decírmelo. ¿Quiere que llame a la policía? No, no todavía. Pero, ¿podrías hacer algo por mí? ¿Podrías guardar esa copa, sin que nadie la toque, como evidencia, y darme tu nombre y número, por si lo necesito después? Por supuesto. Me llamo Alejandra. Y sí, voy a guardar la copa. Con mucho cuidado. Rodrigo salió del baño, caminando de regreso a la mesa, sonriendo, como si no hubiera hecho nada. Y en ese momento tomé una decisión. No iba a regresar a esa mesa. No iba a darles la oportunidad de lastimarme, de drogarme, de hacer lo que sea que planeaban hacer. Caminé hacia la salida, directamente, sin mirar atrás. «Papá», escuché a Carolina gritar. «¿A dónde vas?» No respondí. Salí del restaurante, tomé un taxi y le di mi dirección.
Mi teléfono empezó a sonar inmediatamente. Rodrigo, Carolina, Vanessa, llamadas y mensajes, exigiendo saber dónde estaba, por qué me había ido, diciendo que estaba siendo irracional, paranoico. Apagué el teléfono y durante el camino a casa procesé lo que acababa de pasar. Mi hijo intentó drogarme. ¿Para qué? ¿Para que firmara documentos? ¿Para incapacitarme? ¿Para llevarme a algún lado y hacerme firmar transferencias bajo coacción? No lo sabía, pero sabía que tenía que actuar. Rápido. Antes de que ellos actuaran, llegué a casa, cerré con seguro y empecé a hacer llamadas. A mi abogado, a mi contador, a un investigador privado que había usado en el pasado para asuntos corporativos. Necesito protección, legal, financiera y física si es necesario. Mis hijos me están atacando y necesito defenderme. Las siguientes 24 horas fueron las más intensas de mi vida y lo que descubrí cambiaría todo. Mi abogado, el licenciado Morales, llegó a mi casa a las 6 de la mañana siguiente. Había trabajado toda la noche revisando mis cuentas, mis documentos, todo lo que le había dado acceso. Don Roberto, tenemos problemas. Graves, dime, sus hijos han estado preparando esto durante meses, tal vez años. Encontré solicitudes de declaración de incompetencia que fueron presentadas hace 3 meses, firmadas por 2 doctores que supuestamente lo evaluaron. Nunca me evaluó ningún doctor, no recientemente. Lo sé, por eso son fraudulentas. Los doctores existen. Pero cuando los contacté esta madrugada, ambos negaron haberlo evaluado. Alguien falsificó sus firmas, o los pagaron para firmar sin verlo. ¿Y esas solicitudes están activas? Fueron rechazadas por falta de evidencia, pero sus hijos pueden volver a intentarlo, con más evidencia, o con evidencia fabricada. ¿Cómo qué? Como un video de usted actuando confundido, bajo influencia de drogas, que coincidentemente fue lo que trataron de hacer anoche en el restaurante. La realidad me golpeó. No era solo robo, era un plan completo. Drogarme, grabarme actuando errático, usar eso como evidencia de incompetencia, conseguir tutela legal y tomar todo. ¿Qué más encontraste? Transferencias de sus cuentas corporativas, pequeñas, 5,000 aquí, 10,000 allá. Durante los últimos 2 años, suman casi 8 millones de pesos. ¿Quién las autorizó? Rodrigo. Tiene acceso a algunas de sus cuentas. ¿Recuerda cuando le dio poder limitado hace 2 años para ayudarlo con trámites? Lo recordaba. Rodrigo me había convencido de que era necesario para agilizar pagos, para no molestarte con cada pequeño detalle, pues usó ese poder para robar, sistemáticamente, en cantidades pequeñas para que no lo notara. Hijo de... Hay más. Carolina también. Ella tiene acceso a una de sus tarjetas de crédito corporativa para emergencias médicas, dijo usted. Ha gastado más de 3 millones de pesos en los últimos 18 meses, en joyas, viajes, restaurantes caros, nada médico. 11 millones de pesos robados por mis propios hijos, mientras yo confiaba en ellos, mientras pensaba que me estaban cuidando. ¿Y puedo recuperarlo? Podemos intentarlo, pero será una batalla legal larga y costosa, y probablemente dirán que fueron préstamos, que usted autorizó los gastos, palabra de ellos contra la suya. ¿Y la copa? La que la mesera guardó. Ya mandé a alguien a recogerla. La llevamos a un laboratorio privado para análisis. Sabremos qué le pusieron en 24 horas, pero don Roberto, esto es evidencia de intento de envenenamiento. Podría presentar cargos criminales contra mi propio hijo, contra alguien que intentó drogarle, que ha estado robándole, que planea quitarle todo. El hecho de que sea su hijo no cambia la gravedad. Tenía razón, pero la idea de meter a Rodrigo a la cárcel era demasiado. Todavía era mi hijo, a pesar de todo. El investigador privado, un hombre llamado Arturo Vega, llegó 2 horas después, con un archivo grueso. Don Roberto, hice lo que pidió. Investigué a fondo a sus hijos y encontré cosas interesantes. Muéstrame. Abrió el archivo. Fotos, documentos, registros bancarios. Rodrigo Castellanos, su hijo, está en deuda hasta el cuello.
Debe 18 millones de pesos a varios acreedores, principalmente casinos, tiene adicción al juego, ha estado apostando fuerte durante 5 años y perdiendo. Casinos, sí, y no solo legales, también ilegales, casas de apuestas clandestinas, donde la gente que no paga, bueno, sufre consecuencias desagradables. Me mostró fotos de Rodrigo entrando y saliendo de lugares que claramente no eran negocios legítimos, con gente que parecía peligrosa. Y todo el dinero que le di, los millones para sus negocios, fueron directo a pagar deudas de juego. Ningún negocio existió realmente. Todo fue mentira, para conseguir dinero y seguir apostando. Y Vanessa sabe, Vanessa lo sabe. Y de hecho, ella también tiene problemas. Deudas de tarjetas de crédito, más de 5 millones de pesos, en compras compulsivas, ropa de diseñador, bolsas, joyas. Vive mucho más allá de sus medios, así que los dos están desesperados por dinero. Exactamente. Y con usted vendiendo su empresa por 100 millones de dólares, vieron la oportunidad de saldar todas sus deudas, de vivir la vida de lujo que quieren, y están dispuestos a hacer lo que sea para conseguirlo. ¿Y Carolina? El investigador cambió de sección en el archivo. Carolina es diferente, pero no mejor. Ella y su esposo, Javier, están teniendo problemas matrimoniales graves. Él quiere divorciarse, y en caso de divorcio, ella perdería mucho. La casa está a nombre de él. Las inversiones también. Ella técnicamente no tiene casi nada. ¿Y por eso necesita mi dinero? Necesita seguridad financiera y está dispuesta a traicionar a su padre para conseguirla. De hecho, encontré correos entre Carolina y Rodrigo, planeando esto, coordinando, decidiendo cuánto tomar de usted, cómo hacerlo. Todo está documentado. ¿Puedo ver esos correos? Me mostró su laptop y ahí estaban, correos de mis 2 hijos, hablando sobre mí como si fuera un problema a resolver, un obstáculo a eliminar. Papá es terco, no va a dar voluntariamente. Entonces lo forzamos, legalmente o no. Y si se resiste, tenemos el plan B. Lo drogas, lo grabas, evidencia de incompetencia y después tutela legal. Y si eso no funciona, entonces plan C, pero prefiero no discutirlo por escrito. Plan C. ¿Qué era el plan C? No quería saberlo, pero podía imaginarlo. Hay algo más, dijo Arturo. Vanessa tiene un amante, un abogado especializado en derecho familiar, específicamente en casos de tutela e incompetencia. ¿Adivina quién? ¿Quién? El licenciado Ramírez, el mismo que presentó las solicitudes de declaración de incompetencia hace 3 meses. Todo encajaba. Rodrigo y Vanessa no solo planeaban robarme, estaban trabajando con un abogado corrupto, que además era amante de Vanessa. Era una conspiración completa. ¿Tienes pruebas de la relación? Fotos, videos, registros de hotel, todo. Bien, guarda todo, lo vamos a necesitar. Pasé el día organizando mi defensa, cambiando todas mis contraseñas, cerrando cuentas a las que Rodrigo o Carolina tenían acceso, abriendo nuevas en bancos diferentes, transfiriendo mi dinero a estructuras que solo yo controlaba. El licenciado Morales preparó documentos, revocación de todos los poderes, órdenes de restricción y una demanda preventiva. Antes de que ellos pudieran atacar, yo atacaría primero. Pero había algo más que necesitaba hacer, algo personal. Llamé a mi hermana, Teresa, vivía en Monterrey. No nos habíamos hablado mucho en los últimos años, porque ella nunca se llevó bien con Rodrigo o Carolina. Siempre decía que eran malcriados y manipuladores. Yo la defendía, decía que exageraba. Roberto, ¿qué pasó?, contestó preocupada. Nunca la llamaba sin razón. Le conté todo, cada detalle, las drogas, el robo, los planes, todo. Hubo silencio largo del otro lado. Después, te lo advertí. Durante años, te dije que les estabas dando demasiado, que los estabas convirtiendo en monstruos, pero no me escuchaste. Tienes razón, no te escuché, y ahora estoy pagando el precio. ¿Y qué vas a hacer? Defenderme, legal y financieramente. Pero Teresa, necesito algo de ti, lo que sea.
Necesito que vengas, que estés aquí, como testigo, como apoyo, como familia real, porque me doy cuenta de que no la tengo, que lo que pensé que era familia era solo gente esperando a que yo muriera para tomar mi dinero. Voy para allá, mañana, y Roberto, vas a salir de esto, te lo prometo. Esa noche, solo en mi casa enorme, procesé todo, cómo había llegado aquí, cómo mis hijos se habían convertido en esto, y me di cuenta de algo doloroso. Yo los había creado. Yo les había enseñado que el dinero era más importante que los valores, que podían tener todo sin trabajar, que papá siempre iba a rescatarlos, siempre iba a pagar, sin consecuencias. Y ahora, esas lecciones terribles estaban regresando a destruirme. A las 11 de la noche, mi teléfono sonó. Número desconocido. Dudé en contestar, pero lo hice. ¿Papá? Era Rodrigo, pero su voz era diferente, agresiva, sin pretensiones. ¿Qué quieres? Quiero que dejes de jugar. Sé que cerraste las cuentas, sé que cambiaste contraseñas, y te advierto, eso fue un error. ¿Me estás amenazando? Te estoy diciendo la verdad. Vamos a conseguir ese dinero, de una manera u otra, y mientras más difícil lo hagas, peor va a ser para ti. Ya no te tengo miedo, Rodrigo. Deberías, porque papá está solo, y nosotros somos muchos, y tenemos abogados, doctores, gente que hará lo que sea por dinero. Y tú solo eres un viejo terco que no sabe cuándo rendirse. No me voy a rendir, y no vas a ver un solo peso de mi dinero. Entonces, vamos a tomarlo. Y tú vas a terminar en un asilo, declarado incompetente, sin control sobre nada, pensando en cómo todo pudo ser diferente si solo hubieras cooperado. Inténtalo, y verás lo que pasa. Oh, lo vamos a intentar. De hecho, ya estamos en eso. Mañana vas a recibir papeles de una nueva solicitud de incompetencia, con más evidencia, más doctores, más testigos. Y esta vez va a funcionar. ¿Y la evidencia de que intentaste drogarme? ¿Eso también va a ayudar a tu caso? Silencio. Después, no tienes pruebas de nada. Tengo la copa, con lo que le pusiste, en un laboratorio, y tengo un testigo, la mesera, que vio todo, y está dispuesta a testificar. Más silencio. Podía escuchar su respiración acelerada. Eso no prueba nada. Podría ser cualquier cosa, un medicamento, algo para ayudarte a relajarte. ¿Entonces admites que pusiste algo? No admito nada. Pero papá, si sigues por este camino, si presentas cargos, si haces esto público, vas a arrepentirte, porque vamos a destruir tu reputación. Vamos a contar historias sobre cómo abusaste de nosotros de niños, cómo nos explotaste, cómo fuiste un padre terrible, y la gente va a creernos, porque los hijos siempre son las víctimas, los padres siempre son los villanos. Haz lo que quieras, ya no me importa lo que piense la gente. ¿Y Carolina? ¿Tampoco te importa a ella? Porque ella también está en esto. Y si nos atacas, la destruyes también. Carolina tomó su decisión, como tú, y ambos van a vivir con las consecuencias. Eres un mal padre, lo sabes, ¿verdad? Un mal padre que solo se preocupaba por su empresa, por su dinero, nunca por nosotros. Si eso es lo que necesitas creer para justificar lo que hiciste, adelante. Pero la verdad es que di todo por ustedes. Todo. Y ustedes me pagaron con traición. Colgué y apagué el teléfono otra vez. A la mañana siguiente, Teresa llegó con 2 maletas. Me quedo lo que sea necesario, dijo abrazándome, hasta que esto termine. Gracias. ¿Ya tienes plan? Sí, pero va a ser feo, muy feo. Bien, que sea feo. Tus hijos te declararon la guerra. Es tiempo de que respondas. El licenciado Morales llegó 1 hora después, con documentos finales. Don Roberto, todo está listo. Demanda civil contra Rodrigo y Carolina por fraude y robo. Denuncia penal por intento de envenenamiento contra Rodrigo. Denuncia contra el licenciado Ramírez por conducta antiética y conspiración. Y órdenes de restricción contra ambos. No pueden acercarse a usted, ni contactarlo, ni sus representantes. ¿Y mis cuentas? Protegidas. Todo está bajo estructuras legales que solo usted controla.
Incluso si consiguen declaración de incompetencia, que no van a conseguir, no podrán tocar el dinero. Está en fideicomisos internacionales, en jurisdicciones que no reconocen tutelas mexicanas. Perfecto, pero don Roberto necesita saber algo. Cuando presente estos documentos, cuando esto se haga público, sus hijos van a contraatacar. Fuerte, con todo lo que tienen, y va a doler, emocionalmente más que legalmente. Lo sé, pero estoy listo. ¿Estás seguro? Porque una vez que crucemos esta línea no hay vuelta atrás. Miré a Teresa. Ella asintió, dándome fuerza. Estoy seguro. Procede. Los documentos fueron presentados esa tarde, y como predijo el licenciado Morales, la reacción fue inmediata. Rodrigo y Carolina contrataron sus propios abogados, caros, agresivos, y empezaron su propia narrativa, en redes sociales, en medios, en donde pudieran. Si padre millonario abandona a sus hijos después de vender empresa por 100 millones. Hijos luchan por lo que es justo contra padre avaro. Empresario acusa falsamente a sus hijos para quedarse con toda la fortuna. La opinión pública se dividió. Algunos me apoyaban, otros a mis hijos, pero la mayoría solo disfrutaba el drama, el escándalo. La familia rica destruyéndose públicamente. Y aunque me había preparado, aunque sabía que iba a pasar, dolía. Ver a mis hijos en televisión, llorando, diciendo que yo los había abandonado, que nunca fui un buen padre, que solo me importaba el dinero. Mentiras, pero mentiras efectivas. No les hagas caso, me decía Teresa. Están desesperados, tratando de conseguir simpatía pública para presionarte a ceder. No voy a ceder. Lo sé, pero esto va a empeorar antes de mejorar. Prepárate. Y tenía razón, porque 24 horas después recibí una llamada. Del hospital, Carolina había sido hospitalizada por un colapso nervioso, causado por el estrés de ser atacada por su padre cruel. Era todo teatro, pero efectivo. Los medios corrieron con la historia, y yo, otra vez, era el villano, el hombre rico que prefería su dinero sobre la salud de su hija. Y mientras el mundo me juzgaba, yo me preparaba para el siguiente movimiento, el movimiento que cambiaría todo, porque había descubierto algo que ni Rodrigo ni Carolina sabían que yo sabía. Y cuando lo revelara, cuando sacara esa carta, el juego terminaría. En mis términos, el laboratorio confirmó lo que ya sabía. La copa que Alejandra, la mesera, había guardado contenía Rohypnol, la droga de la violación, en dosis suficiente para incapacitarme durante horas, tal vez para hacerme firmar documentos sin saber lo que hacía, o simplemente para grabarme completamente fuera de control y usar eso como evidencia de deterioro mental. Esto es evidencia sólida, dijo el licenciado Morales. Con esto podemos proceder criminalmente. Rodrigo podría enfrentar hasta 10 años de prisión. Todavía no, dije. Primero quiero que sepan que tengo esto. Quiero verlos sudando, sabiendo que en cualquier momento puedo destruir sus vidas con una llamada a la fiscalía. Es arriesgado. Podrían intentar algo desesperado. Que lo intenten. Tengo seguridad privada ahora, y estoy listo para lo que venga. Pero lo que vino no fue lo que esperaba. 3 días después de presentar las demandas, recibí una visita, no de mis hijos, sino de alguien que no había visto en años. Elena, no mi difunta esposa, sino su hermana, Elena Martínez, que llevaba el mismo nombre que mi esposa porque fueron nombradas por su abuela. Roberto, dijo cuando le abrí la puerta, necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Sobre lo que está pasando, sobre tus hijos, sobre Elena, mi hermana, tu esposa. La dejé entrar. No habíamos hablado mucho desde el funeral. Ella vivía en Querétaro, tenía su propia vida, pero siempre había sido cercana a Rodrigo y Carolina cuando eran niños. ¿Qué sabes?, pregunté. Sé lo que todos saben, lo que está en las noticias. Tu hijo y tu hija diciendo que eres un monstruo, tú diciendo que ellos te robaron, y ambas partes odiándose públicamente. No es así de simple. Lo sé, por eso vine, porque Rodrigo me llamó, llorando, diciendo que necesitaba hablar conmigo, y fui a verlo. ¿Y qué te dijo?
Me dijo su versión, que tú cambiaste después de vender la empresa, que te volviste paranoico, que los acusas sin pruebas, que estás rodeado de gente que te llena la cabeza de mentiras sobre tus propios hijos, y tú le creíste. No, porque tu hermana Teresa me llamó y me contó la otra versión, con pruebas, con documentos, con todo, y vine a escuchar tu lado, porque Elena, mi hermana, me hizo prometer algo antes de morir. ¿Qué te hizo prometer? Que cuidaría a sus hijos, que me aseguraría de que crecieran bien, que si algo pasaba yo intervendría. Y fallé en esa promesa, porque me alejé, después de su muerte, porque era demasiado doloroso estar cerca de ustedes, de los recuerdos, pero ahora veo que debí quedarme, que tal vez pude haber evitado esto. Nadie pudo haber evitado esto. Rodrigo y Carolina tomaron sus decisiones, pero fueron moldeados por algo, por alguien, y necesito entender qué pasó. Necesito saber si hay algo que salvar, o si realmente están más allá de redención. Le conté todo, sin omitir nada. El dinero que les di, los robos, las amenazas, el intento de drogarme, todo. Elena escuchaba en silencio. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Elena estaría destrozada, absolutamente destrozada. Lo sé. Ella te hizo prometer que no los malcriarías, ¿verdad? Sí. ¿Y lo hiciste de todos modos? Sí, porque estaba solo, asustado, y pensé que el dinero podía reemplazar el amor que perdieron cuando su madre murió. Pero estaba equivocado. El dinero solo los corrompió. ¿Y ahora qué? ¿Los vas a destruir legalmente? Voy a protegerme. Si eso significa destruirlos, entonces sí. Elena respiró profundo. Hay algo que no sabes, algo que Elena me hizo jurar que nunca te diría, pero creo que necesitas saberlo ahora. ¿Qué? Antes de morir, Elena me dijo que estaba preocupada, por Rodrigo especialmente, que veía algo en él, algo oscuro. Decía que desde niño, él manipulaba, mentía sin remordimiento, tomaba cosas que no eran suyas, y cuando ella lo confrontaba, él lloraba, se hacía la víctima, y tú siempre lo defendías. ¿Elena dijo eso? Sí, y me dijo que si ella moría, que tú ibas a malcriarlo, porque no podías ver sus defectos, porque lo amabas demasiado para ver la verdad. Y me hizo prometer que intervendría, que te ayudaría a poner límites, pero fallé. Y ahora mira lo que pasó. No es tu culpa, es mía, y de ellos, pero principalmente mía. ¿Qué vas a hacer? Hay algo más que todavía no he revelado, algo que descubrí hace 2 días, y cuando lo saque a la luz, todo cambia. ¿Qué es? Rodrigo no es solo un adicto al juego, es socio de un negocio ilegal, lavado de dinero, usando empresas fachada para limpiar dinero de casinos ilegales. Y Carolina lo sabía. De hecho, ella invirtió en ese negocio, con dinero que yo le di. ¿Tienes pruebas? El investigador las tiene, documentos, transferencias, correos, todo. Y si presento eso ante las autoridades, no solo pierden acceso a mi dinero, van a prisión, los dos. ¿Y lo vas a hacer? No lo sé, porque una vez que lo haga, no hay vuelta atrás. Son mis hijos, y a pesar de todo, una parte de mí todavía los ama. Todavía recuerda cuando eran niños, inocentes, puros. Pero ya no son esos niños, son adultos que tomaron decisiones criminales, y merecen las consecuencias. Lo sé. Pero mi teléfono sonó, número privado. Contesté. Señor Castellanos, una voz de mujer, profesional. Sí, habla la agente Sánchez, de la Unidad de Delitos Financieros de la Fiscalía General. Necesito hablar con usted. Sobre su hijo, Rodrigo Castellanos. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasa con él? Estamos investigándolo por lavado de dinero, fraude fiscal y otros delitos relacionados. Y durante nuestra investigación descubrimos que usted podría ser víctima de robo, de fraude. ¿Es correcto? Sí, tengo demandas activas. Lo sabemos y queremos saber si estaría dispuesto a cooperar con nuestra investigación, a proporcionar evidencia, testimonios, acceso a sus registros financieros. ¿Y qué pasa si coopero?
Su hijo enfrenta cargos muy serios y su hija, Carolina, también está siendo investigada. Cooperación de su parte fortalecería nuestro caso considerablemente. ¿Y si no coopero? La investigación continúa de todos modos, pero sería más difícil, más larga y menos garantizada. Necesito pensarlo. ¿Entiende? Pero señor Castellanos, necesito que entienda algo. Su hijo no es solo un jugador con deudas, está involucrado con gente peligrosa, criminales de verdad, y esa gente no perdona deudas. Si su hijo cae, si va a prisión, ellos van a buscar recuperar su dinero, de cualquier fuente, incluyendo usted. ¿Me está diciendo que estoy en peligro? Le estoy diciendo que tome precauciones y que considere seriamente cooperar. Por su seguridad y por justicia, colgó. Y yo me quedé mirando el teléfono, procesando. Elena me miraba con preocupación. ¿Qué fue eso? La fiscalía. Ya están investigando a Rodrigo. Y quieren mi cooperación. ¿Vas a darla? No lo sé. Porque si coopero, básicamente estoy enviando a mi hijo a prisión. Por años. Y no sé si puedo hacer eso. Roberto, escúchame. Tu hijo intentó drogarte. Te robó millones. Está involucrado con criminales. Y te puso en peligro, no solo financiero, sino físico. ¿De verdad vas a protegerlo después de eso? No es protegerlo. Es no querer ser el que lo destruye. Él se destruyó solo. Tú solo serías quien enfrenta la verdad. Teresa entró a la sala. Había estado escuchando desde la cocina. Roberto, necesitas decidir. ¿Eres víctima o eres cómplice? Porque proteger a Rodrigo después de lo que hizo te convierte en cómplice. De sus crímenes, de su destrucción y de lo que le pueda pasar a otra gente que él lastime. Tiene razón, agregó Elena. Elena, mi hermana, no querría que protegieras a alguien que te lastimó, incluso si ese alguien es su hijo. Ella querría justicia y consecuencias. Pasé los siguientes 2 días en agonía, pensando, debatiendo conmigo mismo, leyendo y releyendo los documentos que el investigador me había dado, viendo las pruebas de todo lo que Rodrigo había hecho. Y finalmente, tomé una decisión. Llamé a la agente Sánchez. Voy a cooperar, con todo. Documentos, testimonios, acceso a mis cuentas, todo lo que necesiten. Gracias, señor Castellanos. Esto hace una gran diferencia. ¿Cuándo necesitan que vaya? Mañana, 10 de la mañana, en nuestras oficinas. Y, señor Castellanos, esto va a volverse público. Los medios van a enterarse y su hijo va a saber que usted cooperó. Esté preparado para las consecuencias. Ya estoy preparado, pero no lo estaba, porque esa noche, a las 11, mi casa fue atacada. Escuché el ruido primero, vidrios rompiéndose, alarma sonando y después gritos. Los guardias de seguridad respondieron inmediatamente. Detuvieron a los intrusos antes de que entraran. 3 hombres, encapuchados, con armas. La policía llegó en minutos, los arrestaron, y cuando les quitaron las capuchas, uno de ellos era conocido. Trabajaba para uno de los casinos ilegales donde Rodrigo debía dinero. Los otros 2 también, criminales de carrera. ¿Quién los mandó?, preguntó el oficial. Nadie, solo queríamos robar. Mentira, esta casa tiene seguridad visible, alarmas, guardias. Nadie intenta robar aquí a menos que tenga un propósito específico. ¿Quién los mandó? Ninguno habló, pero no necesitaban, porque al revisar sus teléfonos, los investigadores encontraron mensajes de un número que yo conocía. El número de Vanessa, la esposa de Rodrigo. No eran solo ladrones, eran sicarios, mandados para asustarme, o tal vez para algo peor. La agente Sánchez llegó esa madrugada. Señor Castellanos, esto cambia todo. Ya no es solo fraude, es intento de agresión, posiblemente intento de algo peor. Necesitamos actuar rápido. ¿Qué propone? Órdenes de arresto, ahora, para Rodrigo, Vanessa y Carolina, y decomisión de todos sus activos. Antes de que puedan huir o destruir evidencia, háganlo. A las 6 de la mañana, equipos de la fiscalía entraron simultáneamente a las casas de mis 2 hijos. Los arrestaron, los llevaron a declarar, y sus vidas, tal como las conocían, terminaron.
Los medios explotaron con la noticia. Hijos de millonario arrestados por fraude y lavado de dinero. Intento de ataque contra empresario retirado relacionado con deudas de su hijo. Familia millonaria destruida por codicia y crimen. Yo observaba desde mi casa, con Teresa y Elena a mi lado, procesando lo que acababa de pasar. «Hiciste lo correcto», dijo Teresa. «No se siente así, nunca se siente así. Pero era necesario». Elena tomó mi mano. «Elena estaría orgullosa de ti, por finalmente poner límites, por elegir tu seguridad sobre proteger a personas que no lo merecían. ¿Y ahora qué? Ahora vives, sin miedo, sin culpa, porque hiciste todo lo que podías. Les diste todo, y ellos eligieron desperdiciar, eligieron traicionar, y ahora enfrentan las consecuencias». 3 días después, Rodrigo y Carolina fueron formalmente acusados. Rodrigo enfrentaba 15 años de prisión, Carolina 8, Vanessa 10. Sus abogados intentaron negociar penas reducidas a cambio de cooperación, de testificar contra otros en la red criminal, pero yo ya no estaba involucrado. Ya no era mi problema, era de ellos. Completamente. Recibí una carta de Carolina, desde el centro de detención donde estaba esperando juicio. «Papá, sé que no tengo derecho a escribirte. Sé que lo que hicimos fue imperdonable, pero necesito que sepas algo. Yo no quería lastimarte. De verdad. Pero Rodrigo me convenció. Me dijo que era nuestra oportunidad, que tú tenías demasiado, que merecíamos nuestra parte. Y yo estaba asustada de perder mi matrimonio, mi estabilidad, y tomé la decisión equivocada. No espero tu perdón, ni tu ayuda. Solo quiero que sepas que una parte de mí, la niña que fui, la que te amaba de verdad, todavía existe. Y esa parte está destruida por lo que hice. Lo siento. Más de lo que las palabras pueden expresar». Leí la carta 3 veces, buscando señales de manipulación, de un último intento de conseguir algo de mí, pero solo encontré dolor genuino, arrepentimiento real. «Tal vez, ¿vas a responder?», preguntó Teresa. «No lo sé, tal vez, eventualmente, pero no ahora. Ahora necesito sanar, procesar, aprender a vivir sin ellos». «¿Y el dinero? ¿Los 103 millones? Siguen ahí, protegidos, y voy a usarlos para algo bueno, algo que Elena habría aprobado». «¿Qué?». «Una fundación, para ayudar a víctimas de abuso financiero familiar, para dar apoyo legal a personas mayores siendo explotadas por sus hijos, para que nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé. Elena amaría eso. Lo sé, y es la única manera en que puedo darle sentido a todo esto. Convertir mi dolor en algo útil, en protección para otros». 2 meses después del arresto, estaba sentado en mi jardín, solo, tomando café, mirando el amanecer, y por primera vez en años, sentí algo parecido a paz. No era felicidad, todavía dolía demasiado para eso, pero era paz. La paz de saber que había hecho lo correcto, que me había defendido, que no permití que me destruyeran. Mi teléfono sonó, número desconocido. Dudé, pero contesté. «¿Señor Castellanos?». Una voz de hombre, joven. «Sí, mi nombre es David Martínez, soy reportero, y estoy trabajando en una historia sobre su caso, sobre lo que pasó con sus hijos, y me gustaría entrevistarlo, para que cuente su versión. No estoy interesado en hablar con la prensa. Lo entiendo, pero señor Castellanos, hay muchas personas en su situación, personas mayores siendo explotadas por sus familias, y su historia podría ayudarlas, darles valor para defenderse, para buscar justicia». Lo pensé. «Dame tu número, lo voy a considerar». Colgué y miré el amanecer, pensando en Elena, en cómo ella siempre decía que de las cosas malas podían salir cosas buenas, si buscabas lo suficiente, si tenías fe, y tal vez tenía razón. Tal vez esta pesadilla podía convertirse en algo útil, en advertencia para otros, en inspiración para no rendirse. 6 meses después de los arrestos, mi vida había encontrado un nuevo ritmo. No era la vida que había imaginado cuando vendí mi empresa. No eran celebraciones con familia, no eran viajes con mis hijos, pero era una vida con propósito, con dignidad,
con paz que no había sentido en años. La Fundación Elena Castellanos fue oficialmente inaugurada en marzo, con oficinas en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Nuestro objetivo era simple pero poderoso: proteger a personas mayores del abuso financiero familiar. Ofrecíamos asesoría legal gratuita, apoyo psicológico, investigadores privados para documentar abusos y un refugio temporal para aquellos que, como yo casi estuve, terminaban en la calle por culpa de hijos o familiares codiciosos. En 6 meses, habíamos ayudado a 237 personas, 237 historias como la mía, algunas peores, algunas no tan graves, pero todas con el mismo denominador común: familia que veía a sus mayores como bancos, como obstáculos, como problemas a resolver. Teresa se convirtió en directora operativa de la fundación. Tenía experiencia en administración y, más importante, tenía pasión por la causa. Esto es lo que debimos hacer hace años, me dijo: ayudar a otros antes de que lleguen al punto de quiebre. Elena, la hermana de mi difunta esposa, también se involucró como consejera, hablando con víctimas, compartiendo su propia experiencia de ver a su hermana preocupada por cómo yo estaba criando a mis hijos. Si hubiera hablado más fuerte, me dijo una vez, tal vez esto no habría pasado. No es tu culpa, es mía, y de ellos nadie más. El juicio de Rodrigo, Carolina y Vanessa fue largo: 3 meses de testimonios, evidencia, testigos. Yo tuve que testificar. 2 días completos en el estrado, contando todo, desde el principio hasta el intento de drogarme, hasta el ataque a mi casa. Fue agotador, emocionalmente devastador, pero necesario. Rodrigo se veía diferente, más delgado, con ojeras profundas, sin el brillo de confianza que siempre tuvo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo en sus ojos: arrepentimiento, odio. No pude descifrar. Carolina lloraba constantemente. Su abogado argumentaba que ella había sido manipulada por Rodrigo, que era víctima tanto como yo, que merecía clemencia. Vanessa era diferente, fría, calculadora hasta el final, sin una pizca de remordimiento visible. El veredicto llegó en junio: culpables, los 3, en todos los cargos. Rodrigo fue sentenciado a 12 años de prisión, menos de los 15 que enfrentaba, gracias a un acuerdo de último minuto donde aceptó cooperar contra otros en la red de lavado de dinero. Carolina recibió 5 años, con posibilidad de libertad condicional después de 3 si mostraba buena conducta y completaba programas de rehabilitación. Vanessa obtuvo 8 años, sin posibilidad de reducción, por ser considerada la arquitecta intelectual de muchos de los planes. Cuando el juez leyó las sentencias, Carolina se derrumbó, sollozando, gritando: «Papá, por favor, ayúdame, por favor». Me quedé sentado, sin moverme, sin responder, porque no había nada que pudiera hacer, y aunque pudiera, no estaba seguro de que debiera. Rodrigo no mostró emoción, simplemente asintió, aceptando su destino, o tal vez solo resignado a él. Después del juicio, los reporteros me rodearon, queriendo declaraciones, reacciones, emociones. ¿Cómo se siente al ver a sus hijos ir a prisión? Me siento aliviado de que finalmente hay justicia, y triste, porque llegamos a este punto, pero más que nada, me siento en paz, porque hice lo correcto, defendí lo que construí, y me defendí a mí mismo. ¿Algún mensaje para otras personas en situaciones similares? Sí, no tengan miedo de poner límites, no tengan miedo de decir no, y no tengan miedo de buscar justicia cuando los traicionan, incluso, especialmente, cuando quien los traiciona es familia, porque familia no es quien comparte tu sangre, familia es quien te respeta, te valora, y nunca te haría daño intencionalmente. El clip se volvió viral, millones de vistas, miles de comentarios, la mayoría apoyándome, algunos criticándome por abandonar a mis hijos, pero los comentarios negativos ya no me afectaban, porque sabía la verdad, y eso era suficiente.
Un mes después del juicio, recibí una llamada del penal donde estaba Carolina, solicitando visita. Yo había ignorado todas las anteriores, pero esta vez algo me hizo aceptar. Llegué un sábado por la mañana. El penal era limpio pero deprimente. Mujeres de todas las edades, algunos visitantes, niños llorando, esposas esperando. Me llevaron a una sala de visitas. Carolina llegó minutos después, con uniforme de reclusa, sin maquillaje, el cabello recogido simple. Se veía pequeña, vulnerable, como la niña que alguna vez fue. Nos sentamos, separados por una mesa, con un guardia cerca. «Gracias por venir», dijo con voz suave. «No pensé que lo harías. Casi no lo hago». «¿Por qué lo hiciste?» «Curiosidad. Quería ver si había algo genuino, o si era otra manipulación». «No es manipulación, te lo juro. Solo necesitaba verte, hablar contigo, como padre e hija, una última vez antes de que pasen años». «¿Qué quieres decir?» «Papá, voy a estar aquí 5 años, mínimo 3, y cuando salga tendré 34 años. Mi vida habrá cambiado completamente. Mi carrera como doctora está acabada. Mi matrimonio está acabado. Todo lo que conocía está acabado. Consecuencias de tus decisiones. Lo sé, y no vine a pedirte que me saques, ni dinero, ni ayuda legal. Vine a pedirte algo diferente». «¿Qué?» «Perdón, no para salir de aquí, no para cambiar nada, sino para que cuando salga, si salgo, tal vez, solo tal vez, podamos intentar reconstruir algo, no lo que teníamos, eso está muerto, pero algo nuevo, algo honesto. ¿Por qué debería darte esa oportunidad?» «No deberías, no la merezco, pero papá, he tenido 6 meses aquí, para pensar, para procesar, para ir a terapia obligatoria, y finalmente entiendo el daño que causé, la traición, el dolor, y estoy avergonzada, profundamente avergonzada. Rodrigo te convenció. Eso es lo que dijiste, que él te manipuló. Y era verdad, pero solo parcialmente, porque yo elegí escucharlo, elegí participar, elegí poner mi miedo y mi codicia sobre tu bienestar. Y esa decisión fue mía, solo mía, y la estoy pagando». «¿Y Rodrigo? ¿Él siente lo mismo?» Carolina negó con la cabeza. «Hablo con él ocasionalmente, en llamadas supervisadas. Y no, él todavía te culpa. Dice que exageraste, que todo era tu culpa por ser tacaño, que merecía ese dinero. Él no ha aprendido nada. ¿Y tú?» «Yo aprendí todo. Que el dinero fácil destruye, que la familia se construye con respeto, no con obligación, que el amor de verdad tiene límites, y que cuando cruzas esos límites, las consecuencias son reales». Nos quedamos en silencio, procesando. Yo buscaba señales de mentira, de manipulación, pero solo vi sinceridad, dolor genuino, arrepentimiento real. «No puedo prometerte nada», dije finalmente. «No puedo decir que voy a perdonarte o que vamos a reconstruir algo, porque el daño que hiciste fue inmenso y la confianza que rompiste tal vez nunca se repare. Lo entiendo, pero puedo decir esto: voy a observar durante estos 3 años, o 5, o lo que sea. Voy a observar cómo te comportas, si realmente cambias, si cumples tu palabra, y al final de ese tiempo evaluaré. Y tal vez, solo tal vez, podamos hablar otra vez, como personas. No sé si como padre e hija, pero como personas que comparten historia. Es más de lo que merezco. Gracias, papá. No me agradezcas todavía, porque esto no es perdón, es solo posibilidad, muy pequeña, muy condicional, pero posibilidad». Me levanté para irme, pero antes de salir, Carolina dijo algo más. «Papá, hay algo que necesitas saber sobre mamá, sobre Elena». «¿Qué sobre ella?» «Antes de morir, me hizo prometer algo. Me hizo prometer que cuidaría de ti, que no dejaría que te sintieras solo, que sería la hija que necesitabas, y fallé en esa promesa, completamente. Y eso es lo que más me duele. No solo te traicioné a ti, traicioné su memoria, su último deseo». Las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Y por primera vez, vi a mi hija real, no a la mujer codiciosa,
sino a la niña que perdió a su madre y después perdió su camino. Elena te amaba, dije suavemente. Y sí, estaría decepcionada, pero también creía en segundas oportunidades. Si realmente cambias, si te conviertes en alguien que honra su memoria, tal vez eso sea suficiente. Salí del penal con emociones mezcladas. Dolor por lo perdido, pero también esperanza. Pequeña, frágil, pero esperanza al fin. Los siguientes meses pasaron rápido. La fundación crecía. Cada semana ayudábamos a más personas y cada historia me recordaba por qué esto era importante, por qué mi dolor tenía que significar algo. Un día, un hombre de 65 años llegó a nuestras oficinas, llorando. Su hija lo había echado de su propia casa, le había quitado acceso a sus cuentas y lo amenazaba con internarlo en un asilo si no le firmaba todo. No sé qué hacer, sollozaba. Es mi hija, la amo, pero me está destruyendo. Lo sé, dije. Yo pasé por lo mismo y sé exactamente cómo te sientes, pero estás aquí, buscando ayuda, y eso significa que todavía tienes fuerza, que todavía puedes pelear. ¿Cómo? No tengo dinero para abogados. Nosotros te proporcionamos abogados, gratis, y te ayudamos a proteger lo que es tuyo, y te damos refugio temporal si lo necesitas, y te acompañamos en cada paso. No estás solo, ya no. Vi esperanza encenderse en sus ojos, la misma esperanza que yo había necesitado, pero no tuve cuando estaba en mi momento más oscuro. Gracias, gracias por existir, por entender. No me agradezcas, solo mejora, solo sigue adelante. Y algún día, cuando estés mejor, ayuda a alguien más. Así es como honramos nuestro dolor, convirtiéndolo en sanación para otros. Un año después del juicio, la periodista David Martínez publicó su artículo. No era solo sobre mí, era sobre el fenómeno de abuso financiero familiar, con estadísticas, entrevistas, historias de docenas de personas, y mi historia era el centro, el ejemplo más extremo, pero también el que terminó con justicia, con consecuencias, con cambio. El artículo ganó premios, y más importante, generó conversación nacional sobre cómo proteger a personas mayores, sobre cómo las leyes necesitaban cambiar, sobre cómo la sociedad necesitaba dejar de romantizar la familia tóxica. Fui invitado a hablar en conferencias, en universidades, en programas de televisión, y cada vez contaba mi historia, sin vergüenza, sin ocultar nada, porque la vergüenza solo protege a los abusadores, la verdad protege a las víctimas. En uno de esos programas, una mujer del público levantó la mano. Señor Castellanos, ¿no se arrepiente de haber enviado a sus hijos a prisión? ¿No siente que como padre debió protegerlos? Como padre, mi trabajo era criarlos bien, enseñarles valores, límites, consecuencias. Fallé en eso. Y ellos se convirtieron en adultos que pensaban que podían hacer cualquier cosa sin repercusiones. Enviarlos a prisión no fue protegerlos, fue finalmente enseñarles la lección que debí enseñar hace 20 años, que las acciones tienen consecuencias, que nadie está por encima de la ley, ni siquiera familia. ¿Y los ama todavía? Amo a los niños que fueron. Lloro por el potencial que desperdiciaron, pero no amo a los adultos que eligieron ser. Y no voy a sacrificar mi vida, mi seguridad o mi dignidad por gente que no me respeta. Amor sin respeto no es amor, es codependencia. Y ya no vivo así. El público aplaudió, y después del programa, docenas de personas me esperaban, queriendo hablar, compartir sus historias, buscar consejo. Mi hijo me pide dinero constantemente. ¿Qué hago? Di que no. Y mantén el no, aunque llore, aunque amenace, porque cada vez que cedes, le enseñas que la manipulación funciona. Mis hijos no me visitan a menos que necesiten algo. Entonces deja de darles cosas y ve si siguen visitando. Si no lo hacen, entonces nunca fueron visitas reales, eran transacciones. Y mereces mejor. Tengo miedo de quedarme solo. Estar solo es mejor que estar rodeado de gente que te usa. Y no estás solo. Hay comunidades, grupos de apoyo, gente real que te valorará por quien eres, no por lo que tienes.
Cada conversación me recordaba algo. Mi dolor tenía propósito. Mi experiencia podía ayudar a otros. Y aunque perdí a mis hijos, gané algo más valioso. Autenticidad, libertad, paz. 2 años después del juicio, Carolina cumplió su primer periodo de elegibilidad para libertad condicional. Su abogado me contactó. Señor Castellanos, Carolina está solicitando libertad condicional. Y como parte del proceso, los jueces quieren saber si usted apoya su liberación. Su opinión tiene peso. ¿Y qué ha hecho durante estos 2 años? Completó todos los programas de rehabilitación. Trabajó en la biblioteca del penal. Enseñó a otras reclusas a leer. Se convirtió en consejera de pares. Y no ha tenido ni una sola infracción disciplinaria. Los reportes dicen que es reclusa modelo. ¿Y está genuinamente cambiada? ¿O solo está actuando para salir temprano? Eso tendrá que determinarlo usted. Pero, señor Castellanos, he visto muchos casos, y Carolina parece genuina. Ha hecho el trabajo interno, la terapia, la reflexión. No puedo garantizar que no recaiga, nadie puede, pero creo que merece la oportunidad. ¿Y Rodrigo? Rodrigo no es elegible hasta dentro de 8 años más. Y francamente, no creo que vaya a cambiar. Los reportes de su comportamiento son problemáticos, peleas, actitud desafiante, negativa a participar en programas. Él está haciendo su tiempo, pero no está creciendo. No sorprendía. Rodrigo siempre fue el más terco, el más negado a aceptar responsabilidad. Necesito pensar en lo de Carolina, hablar con ella primero. Antes de decidir, visité a Carolina una semana después. Se veía diferente otra vez, más madura, con ojos que mostraban experiencia difícil, pero crecimiento real. Papá, gracias por venir. Tu abogado dice que quieres libertad condicional. Sí, pero no vine a pedirte que me ayudes a conseguirla. Vine a decirte que entiendo si dices que no. Entiendo si no confías en mí. Entiendo si quieres que cumpla los 5 años completos, porque eso es lo que merezco. Pero tú quieres salir. Por supuesto que quiero salir. Pero más que eso, quiero demostrar que cambié. Y no puedo hacer eso aquí dentro. Necesito el mundo real, con sus tentaciones, sus desafíos, sus oportunidades de fallar o triunfar. Y necesito probarte, a mí misma, que puedo elegir bien. Y si fallas, entonces regreso aquí, por los 3 años restantes. Y probablemente pierdo cualquier posibilidad de relación contigo, para siempre. Es un riesgo que entiendo, y que estoy dispuesta a tomar. ¿Qué harías si sales? Tengo plan, quiero trabajar, no como doctora. Mi licencia está revocada. Pero puedo trabajar en salud comunitaria, como educadora, enseñando prevención, primeros auxilios, ayudando en clínicas gratuitas, no para el dinero. El sueldo es mínimo, sino para propósito, para contribuir, para hacer bien. ¿Y dónde vivirías? En un departamento pequeño que una organización de reinserción social me ayudó a conseguir, pagado por meses con mis ahorros de antes. Después tendré que mantenerme con mi trabajo, sin ayuda de nadie, incluyendo ti. ¿Y tu esposo? Javier presentó divorcio hace 1 año. Se finalizó hace 3 meses. No culpo. Yo destruí nuestro matrimonio. Él merece rehacer su vida. Y yo necesito rehacer la mía, sola, sin depender de nadie. La miré buscando mentiras, buscando manipulación, pero solo vi determinación, humildad y algo que no había visto en años, responsabilidad real. Voy a apoyar tu libertad condicional, dije finalmente, con condiciones. ¿Cuáles? Que te mantengas alejada de Rodrigo, que no lo visites, que no te dejes influenciar por él. Él es tóxico y necesitas distancia. Ya decidí eso, antes de que lo pidieras. Que no me pidas dinero, nunca, por ninguna razón. Si tienes emergencia, hay organizaciones que ayudan, pero no yo, no todavía. Entendido. Que aceptes reuniones mensuales, conmigo, para hablar, para que yo vea tu progreso, no como control, sino como conexión, para que lentamente, muy lentamente, reconstruyamos algo. Me encantaría eso. Y finalmente, que si recaes, si mientes,
Si intentas manipular aunque sea una vez, se acaba. Sin explicaciones, sin segundas oportunidades. Se termina. ¿Entiendes? Perfectamente. Y acepto todo. Carolina obtuvo libertad condicional 2 meses después. Salió un martes por la mañana. Yo estaba ahí, no para llevarla a casa, sino para verla dar sus primeros pasos en libertad. Gracias por estar aquí, dijo. No lo hice por ti, lo hice por mí, para ver si mi decisión fue correcta. Y, pregúntame en un año. Durante ese año, nos reunimos una vez al mes, en un café neutral, por 1 hora. Hablábamos de su trabajo, sus desafíos, sus éxitos. No era fácil. Había momentos de tensión, de dolor, de memorias difíciles, pero también había momentos de conexión real, de conversaciones honestas, de algo parecido a sanación. ¿Sabes qué es lo más difícil? Me dijo en una de esas reuniones. No es el dinero, no es el trabajo duro, es enfrentar a la gente que sabe lo que hice, que me juzga, que nunca me va a perdonar. Bienvenida a mi mundo. Yo viví eso por 2 años, siendo juzgado por abandonarme a mis hijos, por elegir el dinero sobre la familia, según algunos. ¿Cómo lo soportaste? Dejé de importarme lo que pensaran extraños. Solo me importó lo que yo sabía que era verdad y lo que pensaban las personas que realmente me conocían, las que me apoyaron, como Teresa, como Elena, como los cientos que nos escriben a la fundación agradeciendo por ayudarles. Quiero ser así, fuerte, segura. Lo serás, con tiempo, y trabajo, y decisiones correctas consistentes. No es un momento, es un proceso. 3 años después del juicio, la Fundación Elena Castellanos había ayudado a más de 1000 personas. Recuperamos más de 500 millones de pesos en activos robados, presentamos 200 demandas exitosas y cambiamos vidas, la mía incluida, porque en el proceso de ayudar a otros, yo también sané. Aprendí que mi valor no estaba en el dinero que tenía, ni en la familia que perdí. Estaba en lo que hacía con mi experiencia, con mi dolor, con mi segunda oportunidad. Carolina cumplió su primer año en libertad sin incidentes, trabajando honestamente, viviendo humildemente y lentamente, muy lentamente, ganándose mi respeto otra vez, no mi confianza completa. Eso tomaría años más, pero respeto. Rodrigo seguía en prisión. Todavía le quedaban 6 años y según los reportes no había cambiado. Se negaba a aceptar responsabilidad, seguía culpándome. Seguía esperando que yo lo rescatara. No lo haría, nunca, porque algunas personas necesitan tocar fondo real. Y para Rodrigo, 6 años más en prisión eran su fondo. Tal vez después, solo tal vez, entendería. Pero no era mi problema, era suyo. En mi cumpleaños número 62, hice una cena pequeña. Teresa, Elena, algunos miembros del equipo de la fundación. Y por primera vez, invité a Carolina. Dudó. ¿Estás seguro, papá? No quiero incomodar. Estoy seguro. Pero Carolina, esto no significa que todo está perdonado. Solo significa que estoy reconociendo tu progreso, tu esfuerzo, tu cambio. Es más de lo que esperaba. Gracias. La cena fue agradable, extraña al principio, pero agradable. Carolina habló sobre su trabajo, sus planes, sus metas, sin pedir nada, sin esperar nada, solo compartiendo. Y cuando se fue esa noche, me abrazó. Gracias por no rendirte conmigo, completamente. Sé que todavía hay camino largo, pero el hecho de que estés dispuesto a caminar, aunque sea parte de él, significa todo. Solo sigue demostrándome que valió la pena, dije. Cada día, esa noche, solo en mi casa, pensé en todo lo que había pasado, los últimos 4 años, desde aquella cena en Pujol donde todo explotó, hasta ahora. Había perdido mucho, 2 hijos, al menos temporalmente, millones de pesos en robos, años de paz mental, pero también había ganado algo invaluable: autenticidad, libertad de vivir sin miedo, sin ser usado, y propósito real. La pregunta que me hice al principio era: ¿valió la pena? ¿Valió la pena defenderme? ¿Valió la pena destruir a mi familia para salvarme?
Y la respuesta era complicada, porque no destruí a mi familia, ellos la destruyeron, yo solo me negué a ser destruido con ella, y en ese proceso encontré algo mejor, una familia elegida, gente que me valoraba por quien era, no por lo que tenía, propósito que iba más allá de acumular dinero, y paz que viene de saber que hiciste lo correcto, incluso cuando fue lo más difícil. Si estás escuchando esta historia, si resuena contigo de alguna manera, quiero que entiendas algo fundamental. Nunca es demasiado tarde para defenderte. Nunca es demasiado tarde para poner límites. Y nunca es demasiado tarde para elegir tu bienestar sobre mantener apariencias de familia feliz. Mi hijo intentó drogarme para robarme. Mis 2 hijos conspiraron para quitarme todo. Y cuando los detuve, cuando busqué justicia, el mundo me juzgó. Algunos me llamaron héroe, otros me llamaron monstruo. Pero yo no soy ni héroe ni monstruo. Soy simplemente un hombre que se negó a ser víctima, que eligió defenderse y que convirtió su dolor en propósito. Y si tú estás en situación similar, si familia te está usando, manipulando, robando, escúchame. Tienes derecho a defenderte, tienes derecho a decir no, y tienes derecho a buscar justicia, incluso cuando esa justicia significa consecuencias para gente que amas. Porque amor sin respeto no es amor. Es abuso disfrazado de obligación familiar. Desde la Ciudad de México, con 62 años y una vida reconstruida desde el caos, les deseo valor. El valor para reconocer cuando están siendo usados. El valor para poner límites. Y el valor para vivir auténticamente, rodeados de gente que los valora de verdad. Mi hijo me envenenó, literalmente. Y cuando descubrí su plan, huí salvándome. Y después luché, ganando no solo mi dinero, sino mi dignidad. Y aunque perdí la familia que pensé que tenía, gané algo mejor, la familia que elegí, y la libertad de vivir sin miedo. Eso, al final del día, es lo único que realmente importa. Gracias por escuchar mi historia, y si te ayudó de alguna manera, compártela, porque en algún lugar alguien más está pasando por lo mismo, y necesitas saber que no estás solo, que hay esperanza, y que defenderse no es egoísmo, es supervivencia, es dignidad, es amor propio, y todos lo merecemos.